En su Biblia ahí en Primero de Reyes, hermano, el libro Primero de Reyes, en el capítulo 12 y el capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 12 y capítulo 13. Hemos estado hablando de los profetas y les voy a hablar en esta noche de un profeta, ¿verdad? Que para mí tiene una enseñanza tremenda, porque lo aprendí de muchacho. Siempre que recuerdo esta historia, que hablo de ella, recuerdo que no me la enseñaron en la escuela dominical. En la escuela dominical nos hablan de mucho. Cuando yo era niño, ¿verdad? Los maestros que teníamos eran excelentes, las maestras, y conocían mucho la Biblia, y nos hacían mucha historia de la Biblia. Y bueno, conocíamos, pero las historias que se hacen en la escuela dominical de los niños son las de Jonás, la de Daniel, ¿verdad? La de David, Goliat, la de José, la de Elías y la de Moisés. Y hay muchas historias muy lindas, la de Josué, pero a veces hay profetas que ignoramos y hombres de Dios que están en la Biblia. Y yo recuerdo todavía, ¿verdad?, cuando yo era muchacho y mi mamá me hizo esta historia. Este capítulo de la Biblia me lo leyó mi mamá, me hizo la historia y me enseñó algo de muchacho para toda la vida, ¿verdad? Y es que nosotros no debemos dejarnos engañar. Jesús muchas veces dice, ¿verdad?, que nadie os engañe. No sé si usted ha leído en la Biblia, ¿verdad?, varias veces. Yo he estado pensando en estos tiempos, porque el Señor dice, nadie os engañe, y nadie os engañe. ¿Y por qué repite eso el Señor? Y yo digo, bueno, ¿y qué? Ahora con el asunto de la inteligencia artificial, no sé si usted ha oído algo de la inteligencia artificial, ya crearon una primera ministra en un país, es una inteligencia artificial, es una mujer, ¿verdad? Y es primera ministra de ese país, de esa nación. Y entonces le pusieron un nombre. Y ahora estaba viendo también crear una artista en Hollywood, le pusieron el nombre, también usaron muchas mujeres para tomar el rostro de ella. Y bueno, es una artista de inteligencia artificial, también una mujer de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial usted puede hacer cualquier cosa. Puede hacer ponerse al lado de alguien, decirle me quiero retratar con fulano, hacerme esto, y le hace lo que usted quiera hacer, lo que usted quiera hacer. Y bueno, cuando yo fui a Corea hace poco tiempo, y oí a un pastor hablar, ¿verdad?, de la inteligencia artificial y de la computadora, que era la bestia, y hablaba de la bestia, y habla del apocalipsis, que sería una computadora y todo. Yo me quedaba asombrado. Y el mundo ha avanzado en tan poco tiempo que ya es real. Y ahora cualquiera lo puede engañar, porque cualquiera puede usar la voz suya, cualquiera puede usar la figura suya, cualquiera puede usar cualquier cosa suya, y usted aparece, ¿verdad?, con cualquier persona, ya las imágenes, las fotos, no se sabe si son verdaderas pero son idénticas. Y entonces, ¿cómo no ser engañado? Y por eso yo veo, el Señor dijo, nadie os engañe, y en los últimos tiempos va a ser muy fácil engañar a la gente. Pues esta historia es de un hombre, ¿verdad?, un profeta, que se dejó engañar por ser rebelde. Me da tristeza que diga la Biblia, ¿verdad?, el profeta rebelde fue rebelde a la palabra de Dios. ¿Y qué cosa quiere decir rebelde? Una persona rebelde. Una persona rebelde, ¿qué cosa es? Está en contra. ¿Cuál palabra usaríamos para hablarle a un rebelde? Alguien que es rebelde. Bueno, el necio es rebelde, pero estoy buscando una palabra, a ver si me la dicen, ¿verdad? Testarudo. La persona que no es rebelde, ¿cómo es? Un hijo rebelde, ¿qué cosa es? Usted dice, este hijo mío es un hijo rebelde. Cabezón. ¿Por qué es rebelde? Bueno, cabezón, ¿cómo dijeron? Desobediente. Desobediente. Yo diría la palabra rebelde. Es un desobediente, ¿verdad? Una persona rebelde que se revela. ¿Se revela contra qué? Contra algo que le dijeron. Entonces se convierte en qué cosa? Una persona desobediente. Bueno, la obediencia es la magnitud, o sea, de la vida cristiana, el obedecer a Dios, el saber lo que Dios quiere de nosotros, el poder oír su voz, ¿verdad? Y cuando Dios nos habla claro, hermanos. Dios habla a toda persona y le habla claro. Yo recuerdo cuando era muchacho, para decirles también, encontrar en esta historia, cuando yo leía los libros de Levítico, de Éxodo, ¿verdad?, y de Números, pero sobre todo Levítico, sobre todo libro Levítico y algo de Éxodo, me era tan difícil
porque era tabernáculo, medida, tamaño, piel, color, aquello. Decía, oye, qué cosa tan... Yo no quería leer eso. Y después le di una importancia tremenda, porque Dios de todo, cuando hizo el arca, le dijo a Noé, tal medida, tal tamaño, tal ancho, tal tabla, usa tal brea, liga con esto, ¿verdad? Hazlo en tal tiempo. Y así también con el tabernáculo, con el altar, con todo, con las cortinas, el color, la medida, el grosor, la piel que vas a usar, todo. Y Dios es un Dios de detalle. Cuando hay cosas, ¿verdad?, que Dios le habla a usted y usted no entiende, todavía entonces no te ha hablado de Dios. Porque usted no tiene que preguntarle a otro cuando Dios le habla. Hay gente que a veces tiene sueño, ¿verdad?, y pregunta. Y bueno, tal vez hay intérpretes de sueño, pero si usted no entiende el sueño, Dios no te ha hablado claro. Dios habla y habla por sueño, y habla claro, y habla directo, y el Espíritu habla en nuestro corazón. Y sabemos cuándo es de Dios que nos habla. Ahora bien, la historia de este profeta que no tiene nombre, ¿verdad?, es un profeta para mí extraordinario, grande, poderoso, pero no tiene nombre en la Escritura. Se llama, allí le dicen, el profeta de Judá. El profeta de Judá que amonestó ¿a quién? Al rey Jeroboam. Bueno, quiero hablarles antes de entrar, allí desde el versículo 25 del capítulo 12, habla del rey Jeroboam. Y es algo importante para entender este profeta. ¿Quién fue Jeroboam? Y Jeroboam fue un hombre, ¿verdad?, que en el tiempo de Salomón, según enseña la Biblia, aparece alguien dentro del gobierno de Salomón, pero no estuvo en contra de Salomón. Fue un opositor del rey Salomón, un opositor del rey Salomón. Y tuvo que huir a Egipto. Y se fue a vivir a Egipto mientras que vivía Salomón. Pero cuando Salomón murió, este opositor, ¿verdad?, hombre contrario a Salomón, yo pienso que habría estado en el gobierno, en algo, era bien conocido, regresó de Egipto y vino allí a Israel, a Judá, a Jerusalén. Y entonces había un descontento total en la nación. El rey Salomón nunca fue como el rey David. Yo pienso que por las cosas que hizo y por su pecado, había un descontento en la nación tremenda. Muchos hablan de Salomón, que fue un capitalismo, ¿verdad? Desarrolló un gobierno. Bueno, dice que la plata y el oro la plata no se contaba y el oro estaba por cantidad, pero eso cuesta, y cuesta impuestos. Había un desarrollo grandísimo, pero era muy caro, la gente vivía que no le alcanzaba el dinero. Y entonces, pero nadie se atrevía con el rey viejo a hablar, como pasa siempre, hasta que vino a gobernar ¿quién? Roboam, su hijo. Y el pueblo le pidió al rey nuevo que bajara los impuestos, que cambiara las cosas, que mejoraran, porque era casi imposible vivir. Y Roboam, un poco sabio también como su padre, le preguntó a los consejeros. Todos conocemos, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y le preguntó a los consejeros, a los viejos, a los consejeros de su padre, a la gente vieja, a los que había estado por el rey. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, sí, oye al pueblo, y baja los impuestos, ¿verdad? Que la gente casi no puede vivir. Tienen de todo, pero no pueden vivir. Hay que bajarle los impuestos. Pero consultó también a los que se habían criado con él, a los príncipes, a la gente nueva, a los sabiondos, a los que se cree que saben más que los viejos. ¿Y qué le dijeron? Si tú aflojas, el pueblo se te va de la mano. Apriétalo más. Y dile que si tu padre era un látigo, tú eres un escorpión. Duro con ellos. Y entonces mandó, ¿verdad?, a los cobradores de impuestos. Yo siempre que pienso en los que andan cobrando los inspectores, ¿verdad? Yo dije, por ahí se forma un día cualquier cosa. Porque mandó ¿verdad?, a cobrar más. ¿Y qué pasó? El pueblo se vendió. Liderados por un hombre que se llamaba Jeroboam. Fue quien lideró, ¿verdad?, toda esa oposición hasta que triunfó. Y Jeroboam se quedó, ¿verdad?,
con una parte del pueblo, se llevó a una parte del pueblo. Y Roboam se preparó para luchar, ¿verdad? En batalla, levantó un ejército para luchar contra Jeroboam. Pero se levantó un profeta de Dios, Semaías creo que se llamaba, y le dijo al rey Roboam: no te vayas hermano contra hermano, luche hermano contra hermanos, porque esto viene de Dios. Esa división viene de Dios. Ahí están los versículos anteriores, ¿verdad? Dice así la Biblia, la palabra de Dios, dice así, versículo 21 voy a leer. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos, gracias a Dios, ¿verdad?, oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Si no hubiese habido una guerra allí, una cantidad de muertos horrible, y la cosa hubiera seguido igual, porque venía de parte de ¿quién? De Dios. Aquella división. El reino a Salomón no le fue quitado por la misericordia de David, pero perdió 10 tribus de Israel. Y se organizó el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel crearon una capital que se llamó Samaria. Y el primer rey de Israel, de las 10 tribus de Israel, se llamó Jeroboam, del que vamos a hablar hoy. Y este Jeroboam se habla de él para hablar de la maldad y del pecado de los reyes. Se dice más o menos que Jeroboam. ¿Fue como Jeroboam o fue menos que Jeroboam? ¿O fue peor que Jeroboam? ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Dice la Biblia, hermanos, que el temor de Jeroboam, cuando se hizo rey, ¿sabe qué temió? Vamos a ver ahí el versículo 25. Dice a partir del versículo 25 del capítulo 12. Entonces reedificó, volvió a edificar Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa ¿de quién? De David. Así que no estaba seguro, no estaba confiado, dice la Biblia, ¿verdad? Como pasa en todos los reyes. Y pensó: ahora el pueblo, ya las cosas se calmaron, no ha habido nada, no hubo guerra, pero la gente se va a volver allá. Y entonces dijo: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Así que estaba seguro Jeroboam, se sentía seguro, no se sentía seguro. Tenía temor que el pueblo volviera. Yo pienso que reinó siempre con ese temor, ¿verdad? No hay paz para el impío, dice la Biblia, no la hay. Nosotros no conocemos el corazón del rey, pero Dios lo conoce y no hay paz. No había paz para Jeroboam, pensando en que el pueblo se volviera otra vez a Roboam, quien pensaban como rey. Y dice, hermanos, y habiendo tenido consejo, buscando consejo entre la gente, ¿qué le sugirieron? ¿Qué tipo de consejero, verdad? Dice que le dijeron: hizo el rey 2 becerros. ¿De qué cosa? De oro. Mire que al pueblo de Israel le gustan los becerros. Porque en el tiempo de José también, ¿verdad? Usted dice: bueno, ¿y por qué los becerros? Yo no sé para el Medio Oriente lo que tendrán los becerros,
porque allá en la India las vacas tienen, ¿verdad? En la India. Y yo estaba viendo algo de Holanda, y en Holanda las vacas también tienen, le dan un lugar tremendo, le ponen música, tienen los becerros, y hacen en la nación de Israel, ¿verdad? Hizo 2 becerros de oro, había oro, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, ¿sabe lo que le dijo? Todo el problema es por la religión, por la creencia, por la fe. Y les dijo, ¿verdad? Bastante habéis subido a Jerusalén. Ya no hace falta más subir a Jerusalén a adorar a Dios. Bastante han ido y han subido. Y les dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Así que este hombre, Jeroboam, era un hombre temeroso de Dios. Para nada. Qué triste, ¿verdad? Un rey. Le interesaba el poder. Era un don nadie. Pero los don nadie, cuando llegan al poder, son pero como creyeron. Y llegan a creer, si usted sabe qué cosa, dioses también. Y llegan a engañar al pueblo con basuras, con cosas. Le dicen, estos fueron los que te sacaron de la tierra de Egipto. La gente se lo cree más. Qué triste, ¿verdad? Esto fue, no tiene que subir nadie más. A partir de ahora va a subir a Jerusalén a adorar. Yo me imagino los que querrían adorar, que sería, que el tiempo aquello difícil para el que de verdad quería seguir adorando a Dios. Porque él buscó estos 2 dioses. Y dice la Biblia que puso uno en Betel, casa de Dios, y el otro en Dan. O sea, para que la gente tuviera a que escoger, no se moviera nadie a Jerusalén. Y dice la Biblia, y esto fue causa de ¿qué cosa? De pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno, ¿hasta dónde? Hasta la. Los pueblos necesitan, hermanos, adorar. Es decir, que los que dirigen saben eso. Yo no sé si usted se ha fijado, toda la historia del mundo, la religión es clave. Algunos tratan de separar la religión y la política, están muy ligadas, porque la religión siempre ha estado en el corazón de la gente. Del primer imperio, del imperio egipcio, ¿verdad? Los egipcios tenían dioses o no tenían dioses. Tenían dioses. Los romanos tenían dioses, tenían Dios. Los griegos, ¿para qué les voy a hablar? No hay un sistema humano sin dioses. Hoy nosotros no tenemos el dinero. Yo pienso que esas imágenes que aparecen en el dinero, ¿verdad? Son dioses, son gente que se adoran, fueron grandes, ahí están, todos los países lo tienen. Y tenemos dioses por donde quiera, que son hombres que se adoran y se sirven, o ídolos. Y entonces la gente iba a adorar. La gente necesita adorar a Dios. Si no es un trapito rojo, es una piedra, es una herradura de caballo, es hueso de muerto cementerio, es una penca de igual. Cualquier cosa, pero hace falta adorar. ¿Quién puso eso en el corazón del ser humano? Dios. La necesidad de Dios ahí está. Y si no está Dios, se llena con otra cosa. Pero hay de los que vienen para llenarla con otras cosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dice que instituyó Jeroboam, versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de quién, de los ídolos, pero hizo sacerdotes. Buscó gente, cualquiera que fuera, pero vamos a hacerlo, ustedes van a ser sacerdotes, líderes religiosos, y van a enseñar al pueblo que adoramos a estos dioses. Ustedes que adoran a estos dioses, a estos becerros, le van a enseñar a la gente a adorar a los becerros. Y sus sacerdotes conforme, pero no eran de la tribu de Leví. El Señor decía que los sacerdotes tenían que ser ¿dónde? Eso está a través de toda la historia de la Biblia. Hubo gente que hicieron en el libro de los jueces, buscar un sacerdote. Varias veces se buscaron sacerdotes que no eran conforme a lo que Dios decía. Eran sacerdotes de hombre,
pero no de Dios. Y entonces dice que los instituyó, y dice el versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes que, en el octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba, ¿dónde? En Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Así que buscó, y todas las iglesias, todas las religiones tienen ¿qué cosa? Días sagrados. Hay días, usted no se ha fijado que hay énfasis en los días de las religiones, de los dioses, según lo que se adora. Cada religión tiene días sagrados, fiestas sagradas, que significa. Y él la hizo parecida a aquella, tipo una copia, pero mal hecha. Una copia sin Dios, una copia humana. Algo muy parecido a todo lo que había. Y lo triste es que aquel pueblo, para su propia desgracia, ¿verdad?, se fue tras todo esto. Y dice, hermanos, en el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? Casa de Dios. Allí hizo un altar. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. ¿De dónde? Yo me quedo asombrado con esto, ¿verdad? Yo estaba viendo de Venezuela. ¿Sabe que Venezuela ya empezó ahora la Navidad? Porque Maduro dijo, la Navidad no va a ser en diciembre, va a ser en octubre. Ya la cambió el año pasado. Y ya empezaron ya las cosas de Navidad. Dijo, a partir de octubre. Y ahí está. Es Navidad, pero lo mismo, pero en vez de octubre, para que no sea en diciembre. Se le ocurrió a él. Y a este igualito. Jeroboam, son cosas. Usted lo lee en la Biblia, ahí hermano, lo mismo, los mismos tiempos. Vivimos fiestas que se crean y en el nombre de Dios, igualitas, parecidas, pero las instituyen hombres. Y dice, hermanos, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Y dice la Biblia que subió al altar él mismo para quemar, ¿qué cosa? Incienso. Así que hizo esto, creó la fiesta a la gente, y fue el mismo rey para darle el punto a la cosa. Y que se celebrase. Pero Dios no ignora ninguna de estas cosas. Dios siempre tiene hombres valientes, personas que van a hablar y van a decir. No sé cómo se las agencia Dios, de gente que saca no sé de dónde, para decir, son gente extraña, son gente que él se busca. Ustedes la sacan y dicen, ¿cómo salieron? ¿De dónde? Este siquiera ni tiene nombre. Y dice así el capítulo 13, versículo 1, del cual vamos a hablar. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino desde ¿dónde? De Judá. ¿A dónde vino? A Betel. Dios le dijo, vete a Betel. Estaba en Judá, tranquilo. Y le dijo el Señor, vete a Betel. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, Señor. Ya es el reino de Israel. Yo soy aquí del reino de Judá. Vete a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Fíjense cuando llegó este profeta, ¿verdad? Estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel profeta que venía clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, o sea, ¿a quién reprendió? ¿Al rey? No reprendió al rey. ¿Contra quién habló? Contra el altar. Y dijo, contra aquel altar falso. Y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. ¿Usted ha visto hablarle alguna cosa? Cuando Dios habla, ¿a quién le habla? A las personas. Y usted ahora dirá, ¿y por qué le habló al altar? ¿Se metió con el rey el hombre? No, pero fíjese lo que dijo. Le habló al altar. Y el altar
entendería, hermano, algo del altar. Dios manda a hacer cosas a veces que no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido, pero son de Dios. Y nosotros no lo entendemos, pero Dios sí lo sabe. Y dice que este hombre le dijo al altar, 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 así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Qué tremendo. ¿Cuándo va a nacer Josías? Falta para que nazca Josías, ¿no? Cientos de años. Ya sabía que iba a nacer un muchacho, que iba a ser rey cuando tenía ¿cuántos? ¿Sabe cuántos años empezó Josías a gobernar? 8 años tenía cuando, ¿verdad? Lo hicieron rey. Como a los 8 años comenzó a reinar. Y dice así la Biblia, un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, hablando del altar, ¿verdad? Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti queman huesos de hombre. Así que le habló al altar. Pero dijo que van a quemarse en el altar ¿quién? Todos los profetas falsos. Ahora no, el tiempo vendrá. A mí me gusta lo que dice la Biblia, ¿no? Todo tiene su tiempo. La gente se lo olvida eso, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? El de Dios. A veces no lo sabemos, pero a veces lo sabemos. A veces Dios habla. Aquí Dios habló y dijo ¿hasta cuándo iba a ser ese culto? ¿Hasta cuándo? Cientos de años. Yo no saqué la cuenta, debí haber sacado las cuentas. Si yo para decirle Josías cuándo vino. Porque demora para Josías. Aquí está empezando el reino, empezando la división. Y Josías viene mucho después. Casi de los últimos reyes ahí. Casi el último tiempo de Dios. Y dice, hermanos, y dice el versículo 3, y en aquel mismo día dio una señal diciendo, y acuérdense que los judíos buscan ¿qué cosa? Señales. Hermanos, de todo hay señal. Eso los judíos por eso son tan inteligentes y tan sabios. Y buscan señales. Y le dicen a Dios, ¿qué señal me da ahora para hacer algo? ¿Qué señal? ¿Qué señal hay? Y no hay nada, por eso hay señales. Cuando el cuerpo se siente mal, hay señales. ¿Qué es la señal, verdad? ¿Cuál es la señal? La fiebre es señal de algo, la fiebre es señal de algo. La presión alta es señal de algo. El dolor es señal de algo. Son señales que a un mal viene, algo viene. Aparece raja, es su señal. De algo es señal. Las cosas no se caen así de ahora para ahorita, ni se van. Pero hay señales, empiezan a enseñar. Por eso cuando el Hijo del Hombre, las señales de los últimos tiempos. Nosotros tenemos que aprender a qué cosa. Debíamos aprender a discernir las señales, a ver las señales, los tiempos, las señales. Si buscáramos las señales como los judíos seríamos más sabios en las cosas. Y entenderían, viene esto, ya viene, ya viene. Ya hay señales. Hay señales de los últimos tiempos, a las que dijo Jesús, hay algunas señales ya. Unas cuantas, todavía no han empezado las cosas. Hay bastantes señales de las que dijo Jesús. Señales contrarias a lo que la gente esperaba. Porque dijo el Señor que las enfermedades se iban a multiplicar, peste. Y usted dice, oiga, como ha avanzado la ciencia. Era para que no hubiera enfermedad, con lo que los médicos saben, los laboratorios que hay, las medicinas que hay. Contrario a todo lo que dijo Jesús. Es increíble. Las señales del Señor son del Señor. Y usted dice, eso es antilógico. Eso no puede ser, porque lo de Dios solo se crea. No se entiende, se acepta. Y lo vemos. Cosas del Señor. Nosotros no somos decir, ¿verdad? Lo creemos porque lo creemos. Ahí están, más evidencia que esas ninguna. Hay señales. Y dijo esta señal. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Mire que habían hecho bien aquel altar. El rey lo había hecho con todas las de la ley.
Los albañiles que habían trabajado y habían echado cemento de primera. Y él dijo, el altar se quebrará y la ceniza se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra quién, no contra él, era contra él, pero no era contra él, contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, porque él estaba allí. ¿Qué dijo? Prenderle, cójanlo preso. Y dice la Biblia, mas la mano que había extendido contra él, ¿qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Verdad? La mano, ¿qué le pasó? ¿Y cómo se quedó la mano? Tiesa. Con la mano tiesa. La mano tiesa. Y trataron de ayudarlo ahí, los ayudaron, pero la mano tiesa, la mano. Se asustó. Mis hermanos, y el altar, ¿qué pasó? Dice el versículo 5, el altar, ¿qué pasó? Se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Cómo seguía el rey clamando? Y esa, ¿verdad? Y se cumplió la palabra o no se cumplió. Yo me imagino cómo estaba la gente ahí. ¿Era un profeta de poder de Dios o no tenía poder de Dios? Llevaba palabra de Dios, poder de Dios. ¿Qué clase de profeta? Yo me maravillo, ¿verdad? Era un hombre extraordinario. Era un hombre fuerte en Dios. Tenía poder de Dios. Y dice la Biblia que entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por quién. No le importó el altar, ¿verdad? No le importó, creo que le importaba. La mano sabe de cada pieza. Como los impíos piden oración, ¿verdad? Había desobedecido a Dios, había dejado a Dios, iba a prender al hombre, iba a decir, ¿qué le hubiera dicho usted y yo, verdad? Ahora te quedas con la mano, si tú no me ibas a mí no me mandaste a aprender, te va a quedar con la mano, sí, ahora para que tú aprendas. ¿Verdad? Aunque sea por un tiempecito. Aunque sea por un rato, para que pase un susto, para que no te vuelvas a meter conmigo más. Eso también a Dios. Pero Dios no es así. Hay que hacer lo que te manda. Te ruego que ores, fíjese, te ruego que ores, que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y le voy a decir algo importante en la oración. Dios no oye al impío. Algunos hermanos le dicen a veces a la gente inconversa, ora por esto y ora por aquello. Y Dios nos ha mandado a nosotros a interceder. Hay una oración que se llama de intercesión. Que usted puede orar. A veces usted le dice a un enfermo, ora para que Dios te sane. Si él no conoce a Dios, ¿qué va a orar? Pero si usted le dice, yo voy a orar por ti, le voy a pedir a Dios que te sane, que obre en tu vida, que haga tal cosa. O la gente dice, tengo este problema, yo digo, yo voy a hablar con Dios. ¿Lo puedo hacer o no puedo hacer? Y él no es cristiano, él es impío. Pero yo voy a orar y Dios va a oír o no va a oír. Dios va a oír. A él no lo va a oír, pero a mí sí me va a oír. Eso hay muchos cristianos que no lo saben. Cuando usted tiene con Dios, es su Padre. Por eso podemos hablar con Dios. El poder de la oración. Eso es el poder de la oración. La gente muchas veces vienen a vernos. ¿Por qué? ¿Quieren el poder de la oración o no? Andan con la mano tiesa y quieren que se la pueda enderezar. Habla del Dios tuyo para que me enderece la mano. Y dice la Biblia, hermanos. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó, gracias a Dios, como era antes. Hay un chiste por ahí de uno que tenía la mano pieza para enderezarse, la tenía torcida. Y entonces uno oró por él y se le viró.
¡ay! Se le dio la pata otra vez. Hasta que bueno, dice, no, yo quiero ponerla. Y entonces oró para que pusiera. Por eso dice la Biblia clarito. No sé, ¿cómo qué? No está la tenía igualita de que. Él oró y Dios se la restauró al rey. Y el rey dijo al varón de Dios, oye esto, ¿verdad? Qué tremendo. Dijo al varón de Dios, ven conmigo, ¿a dónde? Al palacio, a casa. Fíjense, de enemigo se hizo ahora qué cosa. Se hizo socio del hombre, se hizo amigo. Oye, lo que tú has hecho no tiene nombre. Vamos a mi casa. Hay que estar claro en las cosas de Dios, ¿no? Cuidado la gloria a quien usted se la da. Cuidado la gloria a quien se la da. Este hombre, ¿quién pensaba que era el que tenía el poder? El rey, ¿en quién pensaba? ¿Usted cree que estaban pensando, oh Dios? Pero ¿quién tenía el poder, creía él? Hay reyes y demás que se compran profetas, hombres poderosos de Dios, que hacen cosas tremendas porque Dios le manda y se ganan la gracia del rey. Y después, en vez de servir a Dios, ¿a quién sirven? Al rey. De eso hay muchos. Que por la gracia de Dios los usó. A veces de ira, de comer. Y después hallaron la gracia. Y le digo, ven a mi casa. Se hacen amigos del rey. Voy a decirle que es mejor ser amigo de Dios que amigo del rey. Acuérdense de eso siempre. Yo aprendí eso, muchachos. Es mejor ser amigo de Dios que de cualquier rey, de cualquier poderoso. Porque más que él, no es nadie. Nadie tiene el poder que tiene. Entonces, ¿quiénes son tus amigos? Y él le dijo, ven conmigo a casa y comerás y yo te voy a dar, ¿qué más? Lo que se usa hoy en día también. Oye, lo que hiciste por el brazo mío, te voy a tocar con algo. Te voy a dar un presentico. ¿De cuándo se usan los presentes, hermano? Hace muchos años. Vaya, un agradecimiento. Es algo que usted... La gente, hermano, cuando se sana, cuando ve algo, ¿qué quiere hacer? Dar un presente. ¿Se acuerda el profeta Eliseo? Cuando vino Naamán el sirio. ¿Qué quería Naamán el sirio? ¿Quería darle un regalo o no quería darle un regalo? Quería hacerle también un presente. Le quitó la lepra. Yo te tengo que recompensar con algo. Porque la gente se siente que hay que pagar eso. ¿Cuánto cobra Dios? Hay gente en iglesia por ahí tremendo, increíble. Cobran las cosas a Dios, le dice a la gente. Tú estás tan agradecido, mira lo que tú haces con Dios. Lo que Dios ha hecho contigo, mira lo que tú le das. Y la gente saca lo que sea para comprar a Dios. ¿Qué necesita Dios que tú le des algo? Nada. Si algo damos, lo damos por amor. Nos ha dado más lo que hay. Como que nadie nos dice, ¿verdad? Dale. Mira lo que Dios hizo conmigo, quiero dar un presente. Hay gente que tiene eso. Nunca da nada, pero cuando algo, ¡ay! Lo que Dios hizo conmigo, ¡pam! Se afloja el bolsillo, Señor. Pero eso un día. Bueno, por eso siempre, recibamos o no recibamos, como decía Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice, hermanos, dice, pero, acuérdense los pero en la Biblia, ¿verdad? Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Y aunque me dieras, ¿qué cosa? La mitad de tu casa. Así que el presentico que le iba a dar, ¿qué cosa es? A veces la gente cree que con un presente se paga. Si te dio la vida, chico, te va a arreglar no sé qué. Si Dios te dio la vida, todo lo que Dios te ha dado, la familia, la salud, la fuerza, ¿tú crees que lo va a comprar con un presente? Hay gente que le da a Dios pensando que lo compre. Hay iglesias que enseñan a la gente en eso, ¿verdad? A comprar a Dios, a negociar con Dios, a darle a Dios. Cuando Dios quiere toda nuestra vida.
y me ha dado todo. Y le digo, ni la mitad del palacio que yo quiero. Ni voy a comer y ni siquiera voy a tomar agua en este lugar. Que claro estaba. ¿Y por qué dijo esto él? Dice, versículo 9, porque así me está orden, por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. 3 cosas. No comas pan, no bebas agua. ¿Y cuál es la otra que le dijo? Por el camino que fuera no regrese. A mí ese me encanta, el camino que vaya no regrese por él. ¿Se acuerdan de los magos que fueron del oriente a Jerusalén? Dice la Biblia, regresaron por dónde? La Biblia absoluto no habla. Cuando Dios usa nuestra vida y cambia nuestra vida, y la tocó Dios, y hay milagros de Dios, ¿por dónde usted regresa? Por otro camino, ya usted no sigue por donde iba. Por donde usted fue, usted regresa por otro camino. Cuando Dios te toca, cuando Dios te usa, cuando Dios te va a coger otro camino. Porque la gente siempre sigue el mismo camino. Y el mismo camino y el mismo camino. Y Dios le dijo, regresa por otro camino, no por el camino que fueres. Regresó pues, versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Así que obedeció la palabra de Dios o no la obedeció. ¡Pam! Se fue el hombre. Ya se iba por otro camino. Y todo quedó bien, aparentemente. Tenga cuidado porque el diablo muchas veces viene a arrebatarnos la bendición que Dios nos ha dado. Hay gente que se confía en lo que hace. Mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Y ahí es donde viene el desenlace ahora. Dice el versículo 11 que moraba entonces en Betel. ¿Quién? Qué lástima siento yo de este hombre, ¿verdad? No sé si estaba retirado. Yo creo que sí estaba retirado ahora. Había sido un profeta. Había sido un hombre de Dios. Había sido conocido en Betel. Pero ya no tenía ministerio. Ya estaba jubilado, retirado. Ya estaba apartado. Pero qué triste que estaba en Betel, viendo todo lo que pasaba. ¿Y qué? Nada hizo. Ahí estaba observando, viendo a la gente, todo lo que pasaba. Y nada. Dice la Biblia, moraba ahí en Betel. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue ese hombre, caballero? Y dice la Biblia, hermano, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Así que se había ido o no se había ido. Ya se había ido. Dios le mostraron. Y él dijo a sus hijos, varios hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, porque ya el viejo no podía ni ensillar el asno. Los hijos le ensillaron el asno y el viejo se montó, el viejo profeta se montó en el asno. ¿Y qué hizo? Se fue tras el varón de Dios. Y dice, hermano, que yendo tras el varón de Dios, le halló ¿dónde? Sentado debajo de una encina. Estaba el hombre allí, meditando, gozoso, solo. Ya todo había terminado. Volvía a su tierra, volvía al lugar donde Dios le dijo, vete por otro camino y ya. Y le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? ¿Y qué dijo él? Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan.
¿cómo soy yo? Soy tu hermano, yo soy igual que tú, yo soy profeta igual que tú. Yo soy un profeta viejo, retirado. Yo soy un hombre que ha servido mucho a Dios. Vamos conmigo a mi casa para que comas pan. No menos que pan. ¿Cuál sería mejor casa, la del rey o la de este viejo profeta? ¿Dónde se comería mejor? ¿Dónde estaba mejor el bocado? ¿Qué tendría mejor cosa dentro del pan? ¿En casa del rey o en casa del viejo profeta? Y dice, hermano, mas él respondió, no podré, oiga esto, no podré volver. ¿Estaba claro o no estaba claro? No podré volver con nadie, pero contigo tampoco. Ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Qué tremendo. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa? Lo dijo Dios. Pero mire esto, hermano. Dice la Biblia, versículo 18. Y el otro le dice una palabra, ¿verdad? Y el otro le dijo, ¿cómo? Yo también soy profeta. Y como tú, un ángel no. Le digo, ¿cómo? Mintiéndole. Mintiéndole. Y yo digo, ¿qué viejo profeta era este? ¿Qué clase de tipo, verdad? Servía a Dios, pero era ¿qué cosa? Mentiroso. Por eso vivía en Betel y Dios no lo usaba. Por eso vivía en Betel y no tenía poder. Tenía hijos, tenía familia, pero no tenía poder, no podía influir. Porque era ¿qué cosa? Mentiroso. Era un mentiroso. Y se prestaba para hablar en nombre de Dios sin haberle hablado Dios. De eso hay muchos profetas. Yo digo, qué cosa tan triste. Qué clase de condena. Pero lo triste de esta historia no es que Dios lo mata a él. Porque si la historia Dios lo matara a él, yo digo, o sea, qué bueno. Por mentiroso. Murió por mentiroso. No. En este caso no murió por mentiroso. Tristemente murió el otro por rebelde. Porque el pecado de rebeldía es peor que ningún otro. El pecado de desobedecer a Dios para oír a los hombres es peor que ningún otro. Nosotros no podemos impedir que la gente venga a engañarnos y a mentirnos, pero para algo tenemos la palabra de Dios, viva y eficaz. Podrán engañar, pero me dijo Dios tal cosa, y la gente lo cree, hace. Lo dice cualquiera, ¿verdad? Anoche Dios habló conmigo, me dio un mensaje para ti. Me dijo el Señor, pa. El pastor le habló Dios de mí. La gente no hace caso a la palabra de Dios, pero hace caso a la palabra de cualquier hombre. Yo digo, qué triste vive la gente, ¿verdad? Y oye las palabras, y oye por internet, y oye por acá, y oye por allá. Profeta, que en nombre de Dios dicen tal cosa, dicen tal cosa. Ahora lo importante es que te ha dicho Dios a ti. Usted podrá a la gente seguir todo lo que quiera, pero yo, este hombre ni con el rey ni con nada. Pero vino este, mire, por eso dice la Biblia, nadie os engañe. Y vino este mintiéndole y le dijo, mire lo que le dijo, yo también soy profeta como tú. Así que era de profeta a profeta. Yo soy como tú, igualito que tú. Y un ángel, ¿qué clase de profeta es este? Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Se lo comió con papas. Porque la gente cuando le hablan, un ángel habló. Por eso dice Pablo en Gálatas, se va. Aunque un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. Yo he oído mucha gente con muchos evangelios. La salvación es creer en Cristo Jesús como Salvador. Simplemente conocer a Jesús que haya hablado en tu corazón. Hay gente que los ángeles le hablan. Bueno, si ahorita habla un ángel, que Dios te bendiga, oye el ángel. Pero la gente usa los ángeles
Yo vi un ángel me habló, un ángel me dijo. Yo recuerdo cuando yo era joven, le digo así de todo corazón. Oré muchas veces, ¿verdad? Muchas veces oré por ver un ángel. Le pedí a Dios, yo tendría 17, 18, 19 años, y mira que yo quería que Dios me mostrara un ángel. Y ver un ángel, y ver un ángel. Yo creo en los ángeles, muchos ángeles, y ver un ángel acá para nosotros. Un día lo vea. Nunca me lo permitió Dios. Y un día le di gracias por eso. Porque creo sin verlos. Me han acompañado a todo lugar. Y el Señor me lo dijo. Yo estoy contigo, ya. Y el ángel mío acampa alrededor tuyo. ¡Ya! ¿Cuántas promesas no tenemos? Pero a veces esperamos que alguien venga a hablarnos, ¿verdad? Y a decirnos. Y le dijo, un ángel me ha hablado, mire qué cosa tan grande, que espiritual, ¿verdad? Y dice, ha venido, en el verso cuál estoy, 18. Ah, yo estaba más para abajo ya. Dice, el ángel me ha hablado palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ahora, ¿Dios se contradice? No. ¿Pero qué tenía que haberle dicho a él? A ti te dijo eso, pero a mí me ha dicho que no. Yo por este pasaje aprendí algo. Dios no manda recados. Dios no manda recados. Dios nos habla y nos habla. Nos puede hablar en un mensaje. Nos puede hablar en algo que sucede. En cualquier lugar nos puede hablar. Pero téngale miedo, terror al que te diga, Dios me dijo para ti tal cosa. A ese téngale terror. Y dígale, bueno, ¿y por qué no me lo ha dicho a mí? ¿Por qué te lo dijo a ti y a mí no me lo ha querido decir el Señor? Porque Dios me lo dijo. Ah, te lo digo, Dios habla para ti. Y si no, va a ser la majera. Cuando hay gente que ha tenido sueños, el faraón tuvo un sueño, buscó y llamó a todo el mundo y nadie. Encontraron a José y le dijo, el sueño es este, bien clarito. Porque Dios lo tapó, se lo quiso hacer. Él hace eso. Puede ser. Pero tenga cuidado. Porque hay mucha gente que te habla de parte de Dios. Hay mucha gente que los ángeles le habla, que Dios le habla y que tienen comunicación. Mira, hermano, Dios habla por dónde? Por la palabra. Él nos ha dicho, eso es. Y dice que este hombre, ¿verdad? Vino y tomó agua y comió pan. Hermanos, qué triste, versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al que nunca le había venido palabra. Al mentiroso. Al mentiroso, al sinvergüenza, al viejo frustrado. Y dice que le dijo, la palabra de Dios le dijo al profeta que le había hecho volver, verso 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. ¿Qué clase de mensaje? Y lo dijo el mentiroso, lo dijo el que Dios no le hablaba, ahora le habla Dios. Qué triste, hermano, perder la bendición de Dios. Ponernos en manos de un hombre mentiroso, tener Dios que hablarnos por medio de él. Y dice la Biblia, versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, ¿verdad? Y yéndose, le topó un león en el camino. ¿Qué pasó? Y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Así que el león tocó el cuerpo, se lo comió, le dio alguna mordida. No. Simplemente lo mató, obedeció la palabra de Dios. Por el juicio que Dios usó para él. Yo siempre he sentido mucha tristeza por este hombre tan grande, ¿verdad? Y tanto poder de Dios. Cuando
dejarse engañar por otro hombre sin fruto, sin resultado, terminando una vida. Este era un hombre joven posiblemente, por no escuchar qué cosa, la palabra de Jehová. A veces la gente seguía por un profeta viejo, por un hombre que no sé, te va por tú, cuántas cosas podrá conocer. Más que si Dios te ha hablado claro, Dios te ha hablado claro. A veces la gente usa el mérito que tiene, ¿verdad? Para decir, Dios me habló porque yo soy tantos años, llevo el evangelio, Yo he oído gente así. Quiere imponer, pero a mí Dios no me ha dicho eso. Si a ti te lo ha dicho, ok, pero a mí no. Yo recuerdo cuando era pastor joven comencé. Tuve mucha gente vieja. A veces los viejos dicen, no, porque aquí Dios habla siempre así. Dios me ha puesto tal cosa en el corazón. Voy a obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, hermano, Dios te libra de todos. Pero cuando no obedeces a Dios, fíjese, no comió con el rey. ¿Con quién vino a comer? Un miserable profeta viejo, sin fruto, sin resultado en su vida. Dice la Biblia que los que pasaban, unos que pasaban, versículo 25, vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, oiga lo que dijo: el varón de Dios es, mira lo que dijo, fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Qué clase de tipo? Dice lo que dijo. Fue rebelde al mandato de Jehová. No digo, yo lo engañé y por culpa mía, mira lo que le pasó. No, él fue rebelde al mandato de Jehová. Y Jehová le ha entregado el león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que él le dijo. Y bueno, dice la Biblia, hermano, el hombre se fue allá, no lo voy a contar más de él. Y dice la Biblia, voy a leer los versículos posteriores, versículo 31, dice: y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, el viejo profeta: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Así que ¿quién podía ser sacerdote? Cualquiera era sacerdote. Cualquiera era sacerdote. En tiempo así cualquiera es sacerdote. Hay reyes que se cansan de hacer sacerdotes y pastores para que les sirvan a ellos, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dios limpió a la familia de Jeroboam, a todo el mundo. No quedó uno, no quedó hijo, no quedó nieto, no quedó bisnieto, no quedó nadie, porque Dios la dio. Pero qué triste, pero qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que guiar por quién, por la palabra de Dios, por otro cristiano, por otro profeta, por eso Pablo dice, ¿verdad? Aunque un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, o sea, ¿qué cosa? Anatema. Hoy hay muchas cosas nuevas, muchas religiones. A la gente le encanta lo nuevo, le encanta buscar. Y hay quien usa para decir, yo soy siervo, profeta, llevo tantos años en el evangelio, pero trae un evangelio diferente, contrario a lo que Dios me ha dicho, contrario a lo que Dios me ha hablado. ¿Por qué a mí Dios no me ha dicho eso? Hasta que Dios no me lo diga, hermano, yo no lo hago. Yo no lo hago. Pues eso es lo más sencillo. A veces una iglesia usted está y aquí te dice, dile al lado ahí, dile al de al lado ahí, dile, Dios te ama, Dios te ama. Díselo ahí tu hermano, dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Porque vino un soles.
Bueno, a mí Dios no me ha dicho que se lo diga, chico. Yo no lo digo. Empezando por ahí para allá, por lo que quiera. Cuando Dios te lo diga, hazlo. Pero hay gente que habla de parte de Dios. Y dice parte de Dios, tal cosa, así. A ver, los que son salvos aquí, pónganse en pie de un brinquito ahí, al Señor. Y la gente viene y da un brinquito. No, vamos a darle otro más. Vamos a darle un aplauso al Señor. La gente le da el aplauso al Señor. Yo no sé para qué es el hombre. Hermano, que Dios te hable. Que no te hable el hombre, te hable Dios. Si Dios te dice algo, hazlo. Porque a veces hay cosas que yo veo que dicen los profetas y no lo veo en la Biblia. ¿No? Quisiera encontrarlo en la palabra de Dios, quisiera buscarlo, encontrarlo. No lo encuentro. A mí Dios no me ha dicho que lo haga. Que Dios le bendiga.